Abran su Biblia, capítulo 9, Apocalipsis, versículos 20 y versículo 21. Quiero hablar de estos 5 pecados de desafío, de insolencia en la recta final. Vean ustedes que la Biblia aquí menciona 5 pecados que los hombres con mucha insistencia, con desafío, con insolencia hacia Dios, siguen o quieren seguir manteniendo después de mirar que más de la mitad de la tierra, más de la mitad de la población del planeta ya no va a existir. Con todo lo que han visto, con todo lo que han vivido, la forma en que las plagas que han azotado sobre la tierra, la mortandad que ha existido, con todo eso, siguen en sus mismos pecados. El hombre es irremediablemente que no tiene compostura, solamente cuando se entrega a Jesucristo. Muy bien, versículo 20 y versículo 21. Y los otros hombres que no fueron muertos, vean ustedes, con estas plagas, aún no se arrepintieron. Fíjense ustedes, de las obras de sus manos para que adorasen a los demonios y a las imágenes de oro, de plata y de metal y de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Número 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, de su fornicación, ni de sus hurtos. Vamos a ver qué es lo que el Espíritu Santo quiere hablarle a su vida en esta noche. Tomen sus lugares, por favor. Vemos entonces que el resto de la humanidad que va a quedar en este planeta, todos aquellos los que no murieron por estas plagas de las que hemos estado estudiando, de acuerdo a la Biblia, sería ya más de la mitad de la población que habrá de haber muerto. Y a pesar de todo lo que ellos han visto, a pesar de lo que ha pasado, dice la Biblia, no se van a arrepentir. Esto nos muestra que el perfil psicológico y espiritual del ser humano, que solo Dios lo puede percibir, porque es solo un asunto de carácter espiritual, 100% espiritual, la insatisfacción interna que existe dentro del ser humano. Aquí vemos este perfil psicológico y espiritual del hombre en completa decadencia, en insatisfacción interna. El ser humano, cuando no tiene esta satisfacción verdaderamente cumplida, llena en su vida, lo va a llevar a adorar cualquier cosa. Y cuando el ser humano rechaza y cierra sus ojos a la verdad, cierra sus ojos a la luz y comienza a convertir todas las demás cosas de su vida en lo que en la Biblia se le conoce o se le clasifica o se le califica como la idolatría. El trabajo, los deportes, el dinero, un hombre quizás, una mujer, esto es exactamente lo que va a tomar el lugar y lo hace el hombre de una manera inconsciente. Pero de alguna forma toma el lugar de su vida espiritual y comienza la insatisfacción porque se da cuenta que lo que está buscando realmente no llena sus expectativas, porque lo único que nos puede a nosotros llenar y satisfacer es
tener a Cristo en nuestros corazones. Entonces el hombre comienza a actuar de esta manera, de una manera inconsciente. Entonces Dios, al mirar que nosotros no podemos o que no llegamos a entender o que no entendamos que nuestra principal meta espiritual es conocerle. Y que si yo organizo mi tiempo, todas mis actividades, todo lo que hago alrededor de Dios, y no es Dios mi prioridad, estoy cayendo inconscientemente en la idolatría. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Esto es importante que cada uno de nosotros podamos de alguna forma describirlo, entenderlo, y que a través de esta forma nosotros comprendamos que para poder nosotros entender que podemos estar cayendo en un ambiente de idolatría es cuando nosotros ponemos en otro lugar o en un lugar no prioritario lo que realmente la Biblia nos enseña que debe ser nuestro Dios. Puede ser el trabajo, algún deporte, cualquier otra cosa que tome el lugar que le corresponde a Dios. Nosotros inconscientemente estamos cayendo en idolatría porque no nos organizamos o no organizamos nuestro tiempo en torno a Dios. O pudiéramos decir que podemos organizar nuestro tiempo alrededor de Dios, y cuando nosotros no permitimos que sea Dios mi prioridad, cuidado, estamos en peligro. En Deuteronomio capítulo 27, versículo 15, quiero que vayan conmigo a esta porción de la Biblia. Deuteronomio 27, 15. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Muy bien. La palabra maldición es hablar mal. O sea, te va a suceder esto si no haces tal cosa. O si no haces esto, te va a venir un gran problema y algo que puede de alguna forma parar tu vida espiritual. Eso es una maldición. Y uno mismo acarrea sobre su vida las maldiciones. Estas dos cosas están, dice la Biblia, delante de nosotros. Fíjese bien lo que le voy a decir. Esto es muy importante y creo que hemos escuchado muchas veces esto, pero quizás no lo hemos analizado detenidamente. Están estas dos cosas delante de nosotros, como dice el Salmo 109, versículo 17. Amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición. ¿Y qué dice la Biblia? Y ella se alejó de él. Tenemos que nosotros darnos cuenta que estamos bajo un universo que está operando bajo leyes, como la ley de la gravedad, la ley del dar y recibir. Y cuando nosotros violamos estas leyes, que son espirituales, ponemos en operación leyes contrarias, y todas estas leyes que son contrarias a nosotros son para nuestra autodestrucción. En el Salmo 115, vamos a leer versículo 4 en el Salmo 115, para poder nosotros ir viendo que de alguna forma hay cosas que se pueden convertir en nuestra autodestrucción y pueden estar sucediendo dentro de nuestras vidas, y nosotros no estar dándonos cuenta que estamos cayendo en un ambiente donde estamos quizás acarreando maldición a nuestras vidas.
Salmo 115, versículo 4. Dice, sus ídolos son oro y plata, obras de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablarán. Ojos, mas no verán. Orejas tienen, mas no oirán. Tienen narices, pero no olerán. Manos tienen, mas no palparán. Tienen pies, mas no andarán, no hablarán con su garganta. Como ellos, fíjese bien qué interesante lo que termina diciendo en el versículo 8. Como ellos son todos los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Cuando nosotros comenzamos a darle lugar a la idolatría, ¿qué sucede? Aquí es donde nosotros nos damos cuenta que realmente es verdad lo que la Biblia dice, que nosotros tenemos delante de nosotros la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Pero cuando nosotros comenzamos a darle lugar a la idolatría, empieza a suceder exactamente lo que son los ídolos. Tienen boca, pero no hablan. Tienen nariz, pero no huelen. ¿Qué sucede? Comenzamos a quedarnos mudos, comenzamos a quedarnos ciegos, comenzamos a quedarnos sordos, sin oler, sin palpar, sin hablar, sin andar, porque la Biblia retrata exactamente igual que a los ídolos, a los hombres que caen en un ambiente de idolatría de una forma inconsciente, y te das cuenta que nunca hablas de Cristo, no tienes la capacidad y la sensibilidad para oír la palabra de Dios, para fortalecerte en el Señor, para disfrutar de la presencia de Dios, para orar, para leer la Biblia. Y es exactamente lo que le sucede a un hombre cuando comienza a caer inconscientemente en este estilo de vida que es peligrosísimo para los hijos de Dios. Amén. Peligrosísimo. Es verdad, yo le aseguro, hay muchas personas que no abren la Biblia en toda la semana, están sordos. No pueden percibir, no pueden hablar, no pueden andar. La Biblia retrata a los hombres exactamente igual que a los ídolos. Y te puedes convertir en una persona insensible por causa de la idolatría. Y en segundo lugar, la Biblia liga la idolatría con los demonios. ¿Ya lo notaron? Apocalipsis 9, 20 y 21. La Biblia liga la idolatría con los demonios. No dejaron adorar a los demonios, dice la Biblia, que no dejaron el estilo de vida que ellos vivían. En Deuteronomio 32, 17, Moisés, notamos que en esta porción de la Biblia, Deuteronomio 32, versículo 17, le dice al pueblo algo muy importante. Sacrificaron a los diablos, no a Dios. A dioses que habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca. O sea, Moisés le reprocha al pueblo que Israel, que cuando ellos no traían la ofrenda exactamente a la puerta del tabernáculo, si no lo hacían de esta manera, no podían sacrificar, ni tampoco lo podían hacer allá a escondidas, en un lugar apartado, debajo de un árbol, o por allá en otro lugar, porque esta adoración está relacionada con los espíritus malignos llamados por Cristo demonios, que constituyen la fuerza maligna que pelea contra Dios y pelea contra sus hijos. Vamos a tratar de comprender el reproche que Moisés le está haciendo al pueblo de Israel. Vemos entonces que Moisés, al hacerle este reproche a Israel, nos damos cuenta entonces que la adoración de ídolos es una forma de adoración a los demonios.
En el libro de Levítico, capítulo 17, vamos a ver algo muy importante para poder entender lo que nosotros, para poder recibir de Dios, tenemos que hacerlo de la forma correcta. Los israelitas no podían ir y ofrecer sacrificios en otro lugar que no fuera en el tabernáculo, pero tenían que venir a la puerta del tabernáculo. Capítulo 17, versículo 3. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el real o fuera del real, ¿qué significa fuera del real? Apartado del pueblo, en un lugar a solas, en un lugar apartado. La Biblia dice claramente que si no lo trajere a la puerta del tabernáculo del testimonio para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, sangre será imputada al tal varón. Sangre derramó, cortado será el tal varón de entre su pueblo. Y vemos en el versículo 17. En el versículo 7, perdón. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios. ¿Ya notaron la diferencia? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender en esta noche? Que si lo haces fuera del real, si lo haces fuera del ambiente del Espíritu Santo y no vas al lugar al que Dios escogió para que se hiciera, ¿qué es lo que estás haciendo? Lo estás ofreciendo a los demonios. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. ¿Qué es realmente lo que el Espíritu Santo quiere mostrarnos en esta noche? Bueno, simbolizaba, o pudiéramos entender lo que la puerta del tabernáculo simbolizaba a Jesús. En el capítulo 10 del libro de Juan, Jesucristo dijo: yo soy la puerta. O sea, desde el Antiguo Testamento, Dios nos está diciendo, si no es por el sacrificio de Jesucristo, si no es por la puerta llamado Jesús, si no entras por la puerta que se llama Jesús el Cristo y estás queriéndolo hacer por cualquier otro lugar, por cualquier otro sistema que tú implantes, otra religión más, otra costumbre o cualquier otra ideología que no venga al sacrificio hecho en la cruz de Jesucristo, en el Calvario, hecha una sola vez, si no es a Jesús, estás yendo por la parte equivocada. No es por Cristo, no es por la puerta que estás entrando, sino es a los demonios, porque todo, absolutamente todo lo que suplante a Cristo no es de Dios. Aquí el pueblo de Israel tenía que venir a la puerta del tabernáculo, a la puerta para que pudiera ser ofrecido el sacrificio, pero si lo hacían fuera del real, no como Dios lo había establecido, estaban sacrificando a los demonios y no a Dios. Wow. Cuando descubrí esto, créame, me quedé helado. ¿Qué es lo que puede en nuestras vidas suplantar a Jesucristo? Yo lo único que les pido en esta noche, que el Espíritu Santo les toque sus mentes y sus corazones. ¿Qué es lo que suplanta a Cristo? ¿Tu trabajo? ¿Tu familia? ¿Existe otra prioridad? ¿Estás implantando tu propia forma de servir a Dios?
Tú le dices a Dios, pues así te voy a servir, así y así y así, y voy a elegir cuándo voy a congregarme, y si te gusta bien y si no también. Hay muchas cosas en nuestra vida espiritual que pueden suplantar la forma en que Dios quiere que nosotros le sirvamos. Ustedes no se imaginan con qué dolor en mi corazón, con qué pasión les estoy diciendo esto. Es lo más profundo que sale de mi ser, de mi corazón, para hacernos entender que no podemos suplantar a Jesús, porque Cristo es lo mejor que nos ha pasado en nuestras vidas, y nada, absolutamente nada, debe de tomar el lugar de Dios en nuestros corazones. Si amamos a Jesús, vamos a servirle con todo nuestro corazón. ¿Por qué razón digo esto? Porque la ideología del hombre siempre es suplantar a Dios. Que la guadalupana, que Porres, que Santito fulano, que esto y que el otro. ¿Por qué? Porque el enemigo es especialista en que el hombre suplante a Cristo. La Biblia es el único libro que nos abre la puerta y nos corre las cortinas y nos muestra qué es lo que realmente se encuentra detrás de tantas cosas que toda la gente considera muy inocente. Pero por Dios esto es considerado algo muy grave. Porque la Biblia nos enseña que hay un mundo espiritual y están tratando de llevar al ser humano a hacer sacrificios, peregrinaciones, ritos, ceremonias, fiestas que la Biblia no enseña. Que la Biblia no podemos verlo, que no existe tal cosa para nosotros poder tener una relación con nuestro Dios y Salvador Jesucristo, porque el único camino para poder ir nosotros a Dios se llama Jesucristo. Él es la puerta, Él es el Salvador del mundo. No existe nadie, absolutamente nadie fuera de Jesús para poder encontrar el camino de la salvación. Pero hay un enjambre de espíritus, dice la Biblia, que vagan en los aires, que están trabajando en las mentes de los humanos, en las mentes de las gentes, para que suplanten la verdad y crean a la mentira. Y allí también estamos nosotros incluidos, la iglesia de Jesucristo. Tenemos que cuidar que no haya nada, absolutamente nada, que suplante a Cristo en nuestras vidas. Antes, todo lo contrario, que sea Cristo engrandecido en nuestras vidas, por vida o por muerte. Pero, ¿qué dice el Nuevo Testamento? En 1 Corintios capítulo 10, versículo 20. 1 Corintios 10, 20 dice: antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y escuchen lo que dice el apóstol Pablo: y no quisiera o no deseo que ustedes sean partícipes de adorar a los demonios. Qué interesante lo que dice Pablo. Pablo está diciendo: yo no quisiera que ustedes fueran partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Versículo 21. Porque no puedes beber la copa del Señor y beber la copa de los demonios. ¿O provocaréis a celo al Señor? ¿Somos más fuertes acaso nosotros que Él? Vemos entonces pues que aquí Pablo reenfatiza la enseñanza del Antiguo Testamento, y la Biblia nos dice que no podemos participar ni hacernos miembros de algo que está ofendiendo gravemente la santidad de Dios.
Estos dos versos de Apocalipsis que acabamos de leer nos revelan que la gente no va a querer arrepentirse, que van a seguir creyendo ideologías como lo es la nueva era, que van a seguir haciéndonos creer que nosotros podemos servir a Dios a través de la canalización o a través de ideologías de hombres, o a través, por ejemplo, de películas de monstruos. En los años, ¿qué sería? En los años 70, alrededor de los 70, entrando a los 80, salió una película que se llamaba El Exorcista. Uno de mis hermanos fue a verla y dormía en medio de mi papá y de mi mamá. Ahora los monstruos de estas películas que están saliendo en este tiempo les causan risa hasta a los niños. Y están más feos que Frankenstein o que la película del Exorcista. ¿Qué significa? Que de alguna forma el mundo se está preparando para que cuando aparezcan ese tipo de monstruos en el mundo, nuestros hijos no se les haga algo extraño. Como Harry Potter, o como le digan. Cuando esto suceda, ellos estén muy relacionados como E.T., que el último toque final que tiene con el niño es que se va el extraterrestre E.T. y le promete que va a regresar, suplantando absolutamente todo lo que Cristo vino a hacer en este mundo. Quiero que sepan que nosotros como hijos de Dios somos soldados de Jesús. Ser cristiano es ser un soldado. Y de pelear y hacer guerra. Tenemos que pelear y hacer guerra contra los espíritus de maldad, porque ustedes y yo como hijos de Dios somos la luz del mundo. Y Cristo dio su vida en la cruz. Esto no es un chiste, esto no es algo que es superficial, no es algo que fue inventado por el hombre, sino que vemos que realmente el precio que nosotros tendremos que pagar por Él, dice la Biblia que si nosotros sufrimos con Él, reinaremos con Él, pero también dice la Biblia que si le negáremos, Él también nos negará a nosotros. ¿Qué tanto es lo que nosotros pudiéramos sufrir por Jesucristo? Yo creo que no es ni mínimo lo que tendríamos que sufrir por Él. Y para mantener la palabra de Dios en nuestras vidas. También dice la Biblia, yo amo a los que me aman y me hallan los que madrugando me buscan. Vivimos en una época donde la historia nos enseña que no se puede vivir en un vacío, no se puede vivir en un limbo o en la nada, porque el vacío con el que todos nosotros hemos nacido en nuestra vida solamente puede ser llenado por nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y si no es Cristo el que llena tu vida, si no sabes lo que es seguir a Jesús, si no sabes lo que es pagar el precio para ir en contra del mundo, si no sabes lo que es pagar el precio para ir en contra de la marea, si no sabes lo que es pagar el precio para ir en contra de la corriente, en contra de las modas, de las filosofías del hombre, si tú no sabes que eso es seguir a Cristo, entonces yo te voy a decir, no lo sigas si no entiendes esto. Si no puedes comprender lo que es servir a Jesús y saber que vas a ir en contra de la corriente, que vas a ir en contra del mundo, que vas a ir en contra de todo tipo de ideología, de ateísmo, de fascismo, de todo aquello que va en contra de Dios, si no puedes comprender esto, no lo vas a poder seguir. Si no entendemos esto, entonces no vas a poder decir realmente soy un cristiano.
Dios no nos ha dado, dice la Biblia, un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. A Él le costó la vida. A nosotros, ¿qué tanto nos puede costar servir a Jesús? Yo creo que es mínimo lo que nosotros pudiéramos pagar, el precio que pudiéramos pagar por servirle a Él. No es nada. Yo creo que vale la pena cualquier sacrificio, cualquier esfuerzo que nosotros hagamos para servirle. No es nada comparado con lo que Él ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. En el versículo 21 de Apocalipsis 9 dice que siguen con el pecado de los homicidios. No se van a arrepentir. A pesar de todo lo que han visto, lo que han pasado, lo que ha sucedido en el mundo, van a mantenerse en un ambiente, escuchen esto, de insolencia en contra de Dios. Dice Juan 8:44, algo que me llamó mucho la atención. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, les dijo a los fariseos, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida, vamos a hablar de lo que es el homicidio. ¿Y qué hay detrás de un homicida? Cristo nos da a nosotros aquí un ejemplo para que descubramos lo que hay detrás de un homicida. Cuando comienza a decirle esto a los fariseos, que ellos son de su padre el diablo y cumplen los deseos de él, y luego les dice, el homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad. Cuando habla, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando Jesús comenzó a hablar aquí, habló de lo que hay detrás de una persona que es homicida. Homicida es cuando se le quita la vida a un ser humano. Esa es la ideología que nosotros entendemos, lo que nosotros sabemos acerca de lo que es un homicida. Pero de acuerdo a Cristo, no es homicida el que mata, sino lo que lo hizo que matara. Hay una gran diferencia en esto. Pero cualquiera de ustedes, dijo Jesús en una ocasión, que odia a alguien, así con un odio profundo, Cristo lo clasificó a una persona que tiene un odio en contra de alguien, Cristo lo clasifica como un homicida. Y la conducta es lo que realmente evidencia la condición de hijo. Un hijo siempre exhibirá las características de su padre. ¿Cuál es la conducta de un hijo de Dios? De acuerdo a Efesios 5:1 y 2. Fíjense qué interesante. Aquí en Efesios 5:1 y 2 habla de la conducta de un hijo de Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Aquí está la característica de un hijo de Dios. O pudiéramos decir que esta es la conducta de los hijos de Dios. Muy diferente la conducta de un hijo de Dios a la conducta de una persona a la que Cristo la clasifica como un homicida. Sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor suave a Dios. Pero cuando Jesús dijo estas palabras,
a los líderes judíos, les dijo eso porque siguieron el ejemplo y la conducta de Satanás con su enemistad hacia Cristo Jesús. Y porque Cristo también se dio cuenta de su incapacidad para creer en Él. Dios mira todas estas características en la vida de los hijos, de sus hijos, o en la vida de los hombres. Dios mira la conducta, Dios mira la forma de conducirnos, también puede ver nuestra incapacidad para creer en Él como el Mesías, y también miró la falta de paternidad de ellos hacia Él. Precisamente lo contrario a lo que ellos reclamaban. Fíjese bien, qué interesante, era lo contrario a lo que ellos estaban reclamando. Ellos se consideraban y estaban diciendo que ellos eran hijos de Abraham. Y Jesús les dice, si fueran hijos de Abraham, tuvieran la conducta de Abraham. Qué interesante lo que Cristo les está diciendo. Es todo lo contrario a lo que ellos estaban reclamando. Y aquí Cristo califica a Satanás de homicida. ¿Desde cuándo? Desde que sucedió el primer homicidio registrado en la Biblia. ¿Quién estaba detrás de Caín? Satanás. ¿Quién estaba detrás de Judas? Un espíritu homicida. ¿Quién metió este odio en Caín? Satanás. ¿Por qué mató a su hermano? Porque tenía envidia. Cuando le dijo a su hermano, vamos al campo, desde ese momento ya era un homicida, porque lo que consumó es lo que ya había en su conducta, lo que ya había en su corazón. Qué interesante que por envidia hizo todo esto en contra de su hermano. Cuando le dijo a su hermano esto, ya desde ese momento era calificado como un homicida. Y saben ustedes que Cristo en Juan 8:37, antes de decirles en el 44 esta verdad, también Cristo vio que ellos tenían un espíritu homicida. Y les dice claramente, Juan 8:37, ustedes dicen que son de la simiente de Abraham, pero me quieren matar. ¿Por qué razón? Por envidia, por celo. Y estaban procurando matarlo y eran siervos de Dios. ¿Verdad? No es que yo la odie, hermano, pero si viera, nomás la veo y me rechinan los dientes. Y tiene un espíritu homicida y trata de justificar eso que tiene dentro de su corazón. ¿Cuántas personas están llenas de odio, de rencor y se comportan como el diablo, pero tratan de justificar esa actitud? Eso no es de Dios. Tanto Caín, tanto como Judas, tanto como estos judíos líderes tenían un espíritu homicida en sus corazones. Ese es precisamente el peligro que existe cuando tú odias a alguien. Es un peligro, porque el odio crece. Cuando entra al corazón del hombre es como un cáncer, es como un tumor, que sin que tú te des cuenta y sin que tú lo puedas percibir, ya no necesitas matar a esa persona, sino que los sentimientos que tienes hacia esa persona te clasifican de acuerdo a Jesús como un homicida. Y vean ustedes que estos espíritus van a estar obrando en los últimos tiempos.
no van a cambiar. Quiere decir que pase lo que pase, si no es Cristo el que hace el cambio en nuestras vidas y en nuestros corazones, si no es Él, no cambiamos. No cambiamos y no cambiamos y no cambiamos y vamos a ser iguales. Si Cristo no cambia el corazón, vamos a ser iguales. Amén. No vamos a cambiar. No cambia absolutamente nada. De acuerdo a las últimas estadísticas, según la revista Times, se comete un crimen violento cada 10 segundos en el mundo. ¿Qué contribuye a que esto crezca? El odio de los seres humanos, escuchen, contra los seres humanos. Esto es exactamente lo que sucedió con Caín y Abel. Los homicidios es algo que Dios abomina, porque tienen su origen en el odio, donde cuando el evangelio no es conocido, donde el evangelio no ha sido predicado, donde la vida de una persona que no ha escuchado el evangelio de Jesucristo y puede descubrir esto en su vida, si no encuentra, si no entiende el origen, donde el evangelio no es conocido, la vida humana es muy, muy barata. Por eso necesitamos entender que lo que Dios quiere es que Él nos dio a cada uno de nosotros el mandamiento más importante: amar, ámense los unos a los otros. Escuchen, ama a tu prójimo como a ti mismo y a Dios sobre todas las cosas. Nomás eso necesitas, porque 6 de los 10 mandamientos están relacionados entre las relaciones unos con otros. Solamente dijo Jesús: no te quiebres tanto la cabeza, haz estos 2 mandamientos y estás guardándolos todos. Aquí están encerrados los 10 mandamientos. Ama a tu prójimo como a ti mismo y a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu entendimiento. Estos son los 2 importantes, más importantes mandamientos. Dice también que no se arrepintieron de sus hechicerías. O sea, que pase lo que pase, el hombre no cambia. Esta palabra viene del griego y es la palabra fármaco o farmaco. Y de esta palabra se deriva la palabra drogas y también la palabra farmacia. ¿Y qué dicen las farmacias? Dice pharmacy, ¿y abajo qué dice? Tienda de drogas, drugstore. Es increíble, pero ¿no se han fijado en eso? Porque se deriva precisamente de la palabra fármaco y esto significa drogas. Y esto nos enseña que en los últimos tiempos los niveles de drogadicción serán alarmantes. Todos estos analgésicos o estas drogas, llámele como usted quiera, todas son usadas e ingeridas por personas que no pueden enfrentar la realidad en sus 5 sentidos. Y de alguna forma están buscando algo que los anestesie. ¿Cómo sería la palabra? Algo que los ¿mande? Algo que anestético es la palabra correcta. Algo que los adormezca y para que los embrutezca y para que puedan de alguna forma salir de sus 5 sentidos y que los haga olvidarse de la realidad tan cruda que están viviendo.
Estos son los escapes que el enemigo ofrece para que nosotros podamos de alguna forma ser felices un ratito, unas 4 o 5 horas. El licor te da una alegría que en cuanto empiezas a ingerirlo, empiezas hasta a gritar y hasta imploras y arriba Pancho Villa, por un rato nada más. Pero el tiempo es corto, solamente embrutece por un tiempo los 5 sentidos, adormece los 5 sentidos por un tiempo para escapar de la realidad y tener un poco de tiempo de tranquilidad. Pero ¿qué pasa después? Viene a atacar esa amargura con más intensidad a nuestras vidas. Dice la Biblia que tampoco se arrepintieron de su fornicación. Es increíble que ahora prevalezca de una forma tan impresionante y tan alarmante la inmoralidad. La palabra porneia del griego significa fornicar. Y de esta palabra se deriva la palabra pornografía. Y significa cualquier relación ilícita. Y ahora estamos contemplando una ola impresionante en este tiempo, en esta época de inmoralidad, que ha azotado a la humanidad como nunca jamás. Estamos en la etapa más increíble y más impresionante de inmoralidad. Se había visto algo similar, pero en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Pero en este tiempo vemos que ya es algo muy común, es algo muy sencillo, algo que es muy fácil de sobrellevarlo y tener relaciones ilícitas sin casarte. Hay quienes dicen, prefiero estar mejor en unión libre porque así no tengo ningún compromiso y el día que me fastidie, me canse, pues ahí nos vemos. Sin ningún compromiso. ¿Por qué? Porque vemos que esto se ha convertido en algo tan ligero y tan sencillo que muchos han caído en esa trampa y lo miran como algo simple, cuando la Biblia a esto le llama fornicación. Pero ya no se usa la palabra fornicación porque se oye muy feo, mejor le ponemos unión libre para disfrazar la cosa, para que no se oiga tan feo. Quiere decir que el mundo, si se quedaran solamente sus habitantes, que a estas alturas existen de acuerdo a Apocalipsis 9, 20 y 21, volverían al mismo estilo de vida que antes tenían y la humanidad sería igual. Nada cambiaría, seguirían el mismo estilo de vida, seguirían viviendo de la forma como antes vivían y nada hubiera pasado. Y a pesar de que están en proceso los juicios de Dios, ni esto ni siquiera altera un poquito sus mentes y sus corazones. Dice que también no se arrepintieron de sus hurtos. Ahora se ha hecho muy popular una ideología que, pues, si pudiera, muchos ya dicen que es una filosofía, que el que no tranza no avanza. Y cuando la Biblia dice que no se arrepintieron de sus hurtos, Efesios capítulo 4, versículo 28, el apóstol Pablo dijo, el que hurtaba no hurte más. O sea, hurtar significa robar. Antes trabaje, y el que no trabaje, que no coma. Obrando con sus manos lo que es bueno. O sea, gánate todo lo que tienes con el esfuerzo de tus manos, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. El robo en cualquier forma es un pecado, y que de ninguna manera debe de tener parte en la vida de los cristianos, de los que aman a Dios.
De acuerdo a lo que el apóstol Pablo está diciendo, cada creyente debe de trabajar y producir lo que sea para su beneficio y para poder dar a la familia un sustento. La palabra no robarás o no hurtarás es uno de los 10 mandamientos de la Biblia. Robar también es engañar con dinero, con tranzas, con fraude, vender un auto que no sirve para nada y decirle está buenísimo y a la media cuadra se le explotó al pobre que se lo vendió. Eso es un robo. Dio algo que ya no servía el motor. Agarras también, por ejemplo, algo de crédito y no lo pagas. Eso también es robar. Pedir prestado y no pagar es robar. Por eso dice la Biblia que si tú pides prestado, tienes que pagarle a la persona que te dio prestado. Si nosotros no somos en estas áreas cuidadosos, responsables, Dios no nos puede bendecir. Por eso no prospera nuestra vida. ¿Por qué? Porque necesitamos trabajar en estos pecados de los últimos tiempos que no deben ni tienen que formar parte del carácter de los hijos de Dios. Los hijos de Dios trabajamos en honestidad porque amamos a Dios. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude y no permitir que estos pecados entren en nuestras vidas y nos impidan irnos con Jesucristo. Si hablamos de esto es porque necesitamos entender que los hijos de Dios somos diferentes. Yo amo a Cristo, yo quiero ser muy cuidadoso en todas las áreas de mi vida, que aunque le fallo, que aunque cometo errores, que aunque peco contra Dios, pero yo ya sé dónde está mi abogado para poder pedirle que me ayude, que me perdone y que me limpie de todo pecado. Ese abogado es Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra en esta tarde preciosa. Así que, lejos de desafiar con insolencia a Dios, vamos a arrepentirnos. Vamos a decirle a Dios que nos ayude, que nos fortalezca, que nos dé a nosotros las fuerzas, la capacidad para cuidar todas estas áreas de nuestras vidas. Pónganse de pie en el nombre de